José Antonio González Castro, conferencista internacional en temas de información financiera, egresado de la Universidad del Valle de México. Cuenta con una especialidad en impuestos por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y una maestría en Derecho Fiscal por parte de la Universidad del Valle de México. Ha sido titular de la Comisión Fiscal de la CONCAMIN, docente en el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad del Valle de México. Actualmente es el presidente del Instituto Benemérito de Ciencias Jurídicas. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Sean todos ustedes bienvenidos a este magno evento. Yo creo que causó mucha expectativa el tema, ¿verdad? Veo mucha gente y muchas caras conocidas, puros amigos. Así que sean todos bienvenidos. Y creo que ya omito la presentación porque creo que ya todos me conocen. Y si alguien no me conoce, bueno, pues con mucho gusto les regalo una tarjeta. ¿De acuerdo? Me pueden decir José Antonio, profesor, maestro, Toño y nada más. Porque luego exageran, luego me dicen las chicas, es que yo te conozco perfectamente. Órale. Entonces, bueno, pues vamos a platicar de un tema que sugirió la capacitadora, de cómo poder remunerar a los socios, con la intención de pagar lo menos posible de impuestos. Finalmente, creo que hay que puntualizar algunos detalles. Hoy este tema finalmente está extraído de muchas leyes, básicamente de la Constitución, de la Ley del Impuesto a la Renta, del Código Fiscal de la Federación, algunas reglas misceláneas, algunas leyes colaterales, por ejemplo, Código Civil, vamos a ver algo de la Ley Agraria, etcétera, etcétera. Es decir, es un collage de disposiciones. Por lo tanto, en base a eso, no voy a descubrir el hilo negro de nada, o sea, hay cosas que simplemente están en la ley y la idea es poderlas extraer de la ley y lo más importante, pues obviamente aplicarlas con todo lo que la ley sugiere para que evitemos los posibles errores que se puedan dar y evitar contingencias frente a una revisión del parte del SAT. Ahora, hablando de la autoridad fiscal, y espero que no venga ningún colado del SAT, ¿de acuerdo? Hablando del SAT, hay que también puntualizar que a la autoridad no le gusta que el contribuyente deje de pagar impuestos. O sea, finalmente vamos a ver los escenarios que sí son viables, que sí se están aplicando, pero obviamente no puede ser una receta de cocina para todo el mundo. O sea, finalmente tenemos que ubicar realmente el escenario de la empresa, cómo se está desenvolviendo la empresa, dónde está ubicada la empresa, cuánto está facturando la empresa, si tiene o no trabajadores, etcétera. Por ejemplo, apenas tuve una cita con un cliente en Puebla, y me decía, oye, ¿cómo puedo bajar la base fiscal? Y siempre la característica o el eslogan, sin pagar impuestos. Y van a ver algunos correos que me mandan, y finalmente son muy elocuentes los empresarios, me dicen, pues quiero bajar la base fiscal, no quiero tener flujo de efectivo, no quiero que haya CFDI, quieren todo, ¿me explicó? Y luego a la mera hora no quieren pagar, pero bueno. Entonces yo le dije, bueno, pues te podría diseñar una estrategia siempre y cuando tengas trabajadores, y le dije, mira, ¿cuánto vas a pagar de impuesto? Oye, el impuesto iba a pagar 450,000 pesos, números cerrados, y le digo, pues podemos proponer algo que ustedes ya saben. Podemos proponer una provisión de gratificación en los términos del artículo 28 de renta, fracción 8, y esa provisión de gratificación para efectos fiscales es deducible. Sin embargo, bueno, pues como todo mundo sabe, pues hay que darle estricta indispensabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si nada más hago el asiento como tal, pues ese asiento, eso y nada es lo mismo, porque el asiento va a decir cargo al gasto con abono a provisión y la provisión es deducible. Pero ¿cómo la hago estrictamente indispensable? Y es donde viene el toque que le van a dar ustedes. Pues si es estrictamente indispensable en el momento en que lo acrediten como una obligación a futuro ante un fedatario público o ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, toda vez que va a ser una prestación a futuro que se le va a dar al trabajador. ¿Qué estoy haciendo hoy por hoy? Solamente anticipándome el no pago de impuesto a través de una provisión. Sin embargo, yo le dije, proponer esa provisión de ¿cuánto? 1,5 millones por el 30%, son 500,000 pesos. Sin embargo, es donde viene la parte interesante. Analizando la empresa, pues solamente tiene 5 trabajadores. Y al tener 5 trabajadores ganan, por decirte una cantidad, 5,000, 6,000, 7,000 pesos al mes. Entonces imagínense, si yo propongo una provisión de 1,5 millones, pues ¿quién me la va a creer? ¿Sí me expliqué? Entonces tienen que analizar todo el esquema y desde luego, insisto, sacar lo que pueda aplicarse en su empresa. ¿De acuerdo? Porque luego me dicen, es que José Antonio lo dijo y sí se puede hacer. Bueno, sí se puede hacer, pero hay que tener
todo lo que se necesita para poder hacerlo. Bueno, pues para empezar les voy a compartir un ejemplo de cómo sí se pueden extraer cosas importantes de la ley. Vean, me voy a pasar tantito a la ley del impuesto a la renta, un artículo que creo que todos ya conocen. Vean, en la parte de la ley del impuesto a la renta, artículo 28, que nos habla de los no deducibles, nos encontramos la fracción que habla de consumo, no sé si la puedan ubicar. Vean, estamos hablando de la fracción 20. Bueno, ahí no se proyecta, pero perdón, espero que no se amuelen del cuello. La fracción 20, vean qué dice, que es algo que regularmente no atendemos o lo atendemos de manera parcial. Vean, me dice, no van a ser deducibles el 91.5 de los consumos en restaurantes. ¿Me explico? Y yo siempre les he dicho, tengan mucho cuidado con el punto, la coma, el punto y seguido, porque cambia la esencia de la redacción. Luego me dice, para que proceda la deducción de la diferencia, yo pregunto, ¿cuál diferencia? De entrada me está diciendo que no es deducible el 91.5. En consecuencia, ¿qué sí es deducible atendiendo la primera frase? El 8.5. Entonces me dice, para que proceda la deducción de la diferencia, estamos hablando casualmente del 91.5. ¿Sí queda claro? Por lo tanto me dice, el pago deberá hacerse invariablemente mediante tarjeta de crédito, de débito de servicio. ¿Qué quiere decir? Y el reglamento de la ley de renta puntualiza esto y me dice, la tarjeta de crédito que se tiene que utilizar para el consumo de restaurantes tiene que ser una tarjeta de crédito empresarial. Por lo tanto, ¿dónde está una primera bondad? Y digo porque yo inclusive lo he hecho. Algo que nosotros gastamos de manera recurrente, muy recurrente, y solamente hacemos deducible el 8.5, son las comidas. ¿Me explico? Entonces, teniendo una tarjeta de crédito empresarial, ¿de acuerdo? Pues yo como socio, invito a mis clientes y demás, puedo hacer deducible, escuchen, el 100% de consumo en restaurante. Ahora, yo en la práctica he visto toda la vida que nada más hacen deducible el 8.5. Y acreditan el IVA el 16% del 8.5, cuando tienen una bondad de que puedo salir a comer diario, si ustedes lo quieren ver así, diario, comidas, comidas. El viático se maneja por aparte, que ya les voy a dar un ejemplo interesante de viático. Entonces, puedo salir a comer diario, pago con la tarjeta de crédito empresarial y toda la comida es deducible. ¿Me expliqué? Porque no marca monto, simplemente me dice los consumos en comida. ¿Me expliqué? Ahora, entiéndase que para hacer comida, esto no encuadra en gastos de representación, porque si lo encuadran como gastos de representación, no es deducible. Lo podrían encuadrar inclusive como atención a clientes y amarran la estrategia. ¿Me explicó? Pregunta, amigo. Préstenle un micrófono aquí. Se valen las preguntas, nada más no abusen, ¿de acuerdo? Nada más no abusen. Ya no sirve mi computadora, dicen. Buenos días. Pero para el caso de las personas físicas, ¿cómo aplicaría para la figura de tarjeta empresarial? Ok, te comento. Nada más, antes de cambiar nada, deja ver otro archivo, porque tengo otro archivo que quiero ver. Allá, la misma computadora. Ok. Bueno, te comento. Gracias por las preguntas y las voy a dar respuesta, porque luego me dicen que no doy respuesta. ¿Verdad, amigo? Me critican, ya no saben ni si dicen es amigo, es juego amigo. Dale, te comento. Mira, regularmente todas las deducciones en materia de personas morales se trasladan a los mismos requisitos que personas físicas, ¿de acuerdo? Los mismos requisitos que personas físicas. Por lo tanto, si tú persona física haces comidas, pues lo único que tienes que hacer es ir con tu banco y decirle, yo quiero una tarjeta de crédito empresarial. ¿Me explicó? ¿Eso con quién lo tienes que ver? Con el banco. Y luego puedes sacar tarjetas de crédito adicionales para quien tú quieras, ¿de acuerdo? Obviamente en el entendido que el gasto tiene que ser estrictamente indispensable, es decir, tiene que haber un vínculo con quién vas a comer respecto al negocio, porque si vas a comer con tu amiguita o con tu amiguito, con tu novia, no, pues eso ya no abusen tampoco, ¿verdad? Vale, bien. Otro dato interesante que espero que ahorita conecten la máquina, claro, una razón de negocios, claro. Otro dato interesante que ahorita insisto que cometen la máquina, es que hay que recordar que el año 2017, y voy a decir el porqué, la razón de ser, el año 2017 es un año simbólico.
¿Por qué razón? Porque si ustedes recuerdan, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se promulgó en 1917. Por lo tanto, hoy estamos cumpliendo 100 años de la Constitución. Ahora, ¿por qué eso? Me adelanto con la frase que ahorita les voy a publicar. Porque hoy por hoy se están haciendo estudios a través de expertos en lo que es la materia constitucional y obviamente nos vamos o nos remitimos al artículo 31, fracción cuarta, que toda la vida lo hemos escuchado, obligación de los mexicanos. ¿Sí recuerdan esto? Los mexicanos están obligados, bla, 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 bla. Ahora, quiero compartirles esto que está en sus pantallas. A ver, ahí me pueden dejar tantito, señores. Sale. Entonces, es un artículo que inclusive vamos a sacar publicado en días posteriores respecto a esto que les comento. Y dice, la parte que está subrayada de amarilla, dice, amarillo, la proporcionalidad tributaria radica medularmente en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Ojo con este detallito, capacidad contributiva. Debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Por su parte, la equidad tributaria significa que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula, bajo una metodología que ha fijado la Suprema Corte de Justicia para tal efecto. Ese primer párrafo me habla de lo que es el principio de proporcionalidad y de equidad. Ahora, ¿dónde viene la parte importante? Vean, dice, incluso tratándose de personas físicas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobreinterpretó de estos principios que originalmente se consideraban uno solo, el derecho al mínimo vital. Ojo con esta es la parte sustantiva que yo se las he platicado en algunos cursos. Me dice, el cual consiste que para cubrir la carga fiscal que hablamos aquí en materia de proporcionalidad, para el gasto público, una vez que se satisfagan las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que para que yo sea un contribuyente en materia de impuestos sobre la renta, o en materia de IVA, o en materia de IEPS, debo de garantizar de inicio una existencia digna para mí, ¿de acuerdo? Como persona física, como contribuyente. Y es donde viene la gama de posibilidades. Yo puedo decir, oye, para mí una existencia digna es tener una buena casa, un buen carro, una buena forma de vida, una calidad de vida. Por lo tanto, si no tengo esos requisitos mínimos, están violentando mi principio de mínimo vital. Por lo tanto, sorpresa, con un buen abogado yo podría dejar de pagar impuestos, que es muy aventurado, pero existe la posibilidad. ¿Me explico? Ahora, en base a esto, ¿cuáles son algunas derivaciones que se pueden presentar? Vean, muchas veces, de acuerdo a la misma ley de impuesto a la renta, nada más es una pequeña introducción, muchas veces de acuerdo a la ley de impuesto a la renta, malinterpretamos los conceptos. No sé si ustedes han escuchado un concepto que estuvo mucho de moda, que se llama pago a través de alimentos. ¿Me explico? Que viene casualmente también en la ley del impuesto a la renta, en el artículo 93, que nos habla de los ingresos exentos. Hoy realmente ese concepto es inoperante de primera instancia, porque recuerdan ustedes que nos apoyamos en la ley local de Yucatán, el Código Civil de Yucatán. Viene una reforma a ese Código Civil, se empata con la ley a nivel federal y ya no procede el pago a través de alimentos. ¿Por qué? Porque se estaba abusando. Pensaban que el acreedor alimentario era la empresa y yo era el deudor alimentario. Y eso no es cierto. Para que realmente proceda ese concepto, y es donde viene la parte importante, ustedes pueden establecer una política de previsión social en su empresa, ¿de acuerdo? Para que yo trabajador, pueda recibir muchas prestaciones, y esas prestaciones a través de un vínculo que se llama previsión social. Los conceptos que ustedes quieran. Es decir, yo puedo recibir por parte de la empresa dinero que voy a destinar al gasto de mis hijos, la manutención de mis hijos, a lo mejor me demanda mi señora y le voy a pagar pensión alimenticia. Ahora, ¿por qué menciono todo eso? Porque si mi señora me demanda y mis hijos requieren atención porque son menores de edad, yo puedo canalizar todo el dinero que viene a través de mi empresa, pasa por mí y se los hago llegar a ellos. ¿Bajo qué conceptos? Sorpresa, alimentos. Y le puedo dar la cantidad que ustedes quieran, 1,000 pesos, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000, 200,000, 300,000, y sorpresa, todo ese ingreso para ellos, sorpresa, no paga un peso de impuestos sobre la renta. Claro, derivado de una sociedad conyugal, ¿de acuerdo? O derivado, obviamente, del reconocimiento que tú tienes de tus hijos, ¿de acuerdo?
Desde luego vienen las capitulaciones matrimoniales, que también si le rascamos por ahí pueden haber cosas buenas y cosas malas, ya lo veremos. Mande usted. Claro, aplica para la concubina, porque obviamente el concubinato ya está reconocido a nivel civil, entonces aplica para tu esposa o para tu concubina, no para las dos. Te casas, ¿okay? Te divorcias, entonces ahí tienes una obligación con la esposa y los hijos. Después te unes a otra persona, ahí ya se forma el concubinato. Así es. Y ahí si hay una separación después de 3 años, creo, ¿no? Tiempo no me acuerdo ahorita, que se establece otra obligación también de alimentos. Así es. Es más, esto que acaba de decir el contador, si no eres contador, discúlpame. Sí, contador. Afortunadamente. Bueno. Es que luego dicen los abogados que solamente ellos estudiaron y nosotros no estudiamos, pero bueno. De acuerdo. Hoy a través de documentos, inclusive ampliando el comentario del contador, yo puedo estar casado y estando casado reconozco la obligación del pago del alimento. ¿A dónde quiero llegar? Si realmente quiero favorecer a mi pareja, me puedo divorciar y aún estando divorciado, extiendo los beneficios de los alimentos y sigue siendo una prestación exenta. ¿Me explicó? Pero nada más acérquense con su abogado. Dime, Octavio. Aquí tengo una pregunta respecto a lo que comentas. Obviamente, si yo estuviera pensando en que se pueda guiar esto a través de un esquema de previsión social, para que de inicio yo ese ingreso que tengo, obviamente no está sujeto de impuesto, para mí que yo lo voy a recibir. Claro, pero conozco un abogado que trae esta idea. Aún y cuando no tuviera yo los ingresos por un esquema de previsión social, él lo que quiere impugnar es el hecho de que si esos ingresos que yo voy a obtener los voy a tener que ceder en un 60% por una pensión alimenticia a mis hijos, evidentemente esa pensión no causó impuesto para ellos, está cero. Pero él lo que quiere argumentar es el hecho de que el ingreso que él tenga, como va a estar destinado a esa pensión, no pague impuesto. Fíjense que es un dato interesante. Es un dato interesante porque hay un esquema que más o menos es muy parecido al que dice Octavio, y lo voy a compartir con ustedes, a ver si puede cambiar la presentación. Porque no todo lo que suene en la práctica se puede hacer. Vean, hoy por hoy, espero se vea, si no se va a publicar. Hoy por hoy, una persona física tiene ingresos por arrendamiento. Esa es la parte interesante. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que quiere esa persona física en base a lo que platica Octavio? Que los ingresos que yo tenga por arrendamiento, esos ingresos que, pónganle la cantidad que ustedes quieran, yo se los puedo ceder, escuchen, vía donación, y aquí viene un vínculo interesante, a mis hijos, se los puedo ceder a mi esposa, se los puedo ceder a mis padres. Y obviamente, ¿qué es lo que quiere el contribuyente? Me dice, si yo tengo ingresos por arrendamiento, vean un poquito la esencia. Me dice, es que yo no los estoy cobrando, porque se los van a depositar directamente a mis padres, a mis hijos o a mi esposa. Pero ese depósito que va a venir acá, para ellos, depósito, yo se los voy a hacer llegar vía donación. Por lo tanto, para ellos, de acuerdo al artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, son ingresos exentos. Lo único que tendrían que hacer es presentar una declaración informativa si rebasan los topes que la misma ley señala en materia de donativos, ¿de acuerdo? Pero estamos blindando el ingreso para ellos, ¿de acuerdo? Como un segundo planteamiento. Sin embargo, ¿qué pasa? Que cuando yo suelto aquí a propósito de lo que está de moda ahorita, cuando yo suelto el CFDI, obviamente el CFDI a quién se lo tengo que dar si yo voy a percibir el ingreso por arrendamiento, pues a mis inquilinos, ¿no es cierto? A mis arrendatarios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a partir de ahí, aunque yo no cobre, está una figura que se llama que cuando el interés del acreedor se dé por satisfecho, aunque yo no reciba el ingreso, sorpresa, ¿quién reconoce el ingreso para efectos de impuesto a la renta? Quien está rentando. Entonces, para esta persona, solo sí debe haber efecto de impuestos a la renta, y más que soltó el CFDI. ¿Para quién va a ser el beneficio? Para estos. ¿Sí queda claro? Porque pueden venir todos los ingresos, 1 millón, 2 millones, 3 millones, ¿de acuerdo?
que yo tengo el ingreso por arrendamiento, ¿de acuerdo? Pero no cae en mi cuenta bancaria, cae en la cuenta bancaria de mi esposa. Por lo tanto, el ingreso ¿para quién va a ser? Para mi esposa como ingreso exento, pero ingreso grabado para mí y que pago impuesto a la renta, eso es indudable, indudable, indudable. Alguien me preguntaba ahorita, oye, ¿es que yo puedo hacer propuestas de previsión social y pagarlas en efectivo? Pues sí lo puedes hacer, pero la ley de impuesto a la renta establece que si tú lo pagas en efectivo, sorpresa, se puede caer en una simulación. ¿Cómo acreditas que no estás simulando un concepto llamado salario, etiquetándolo como previsión social? Una característica de la previsión social es que tiene que ser en especie y no en efectivo. Sin embargo, lo absurdo, ¿dónde está? En Seguro Social me dice que la despensa la puedes pagar en especie o en efectivo. Pero eso es para Seguro Social. Entonces tienen que ir checando las dos posiciones. Desde mi punto de vista, sí sería un poquito forzado, Octavio, porque finalmente se estaría omitiendo el impuesto a la renta. ¿Sí me explicó? Ahora, ¿dónde sí podría caber una posibilidad? Vean, no, en el mismo ejemplo, si yo establezco vía contrato, un esquema que se llama que todo lo que tú me vas a pagar en el primer año, hablando de arrendamiento, va a ser un concepto que se llama depósito en garantía, escuchen, cambia el ejemplo, y yo obviamente lo puedo inclusive donar a mis hijos, a mi esposa y demás, y para ello sigue siendo el ingreso exento. Ahora, ¿yo tengo complicaciones? No, porque el depósito en garantía, vean, depósito en garantía, que así se debe señalar, está tipificado en el artículo 16 del reglamento de la ley del impuesto a la renta y me dice que el depósito en garantía no se considera como ingreso acumulable. En ese sentido, ¿cuál es la idea? Se tiene que establecer en el contrato que así diga, depósito en garantía. Y número 2, no se tiene que dar CFDI. Pero ¿cuál es la contingencia? Que al final del contrato, sorpresa, tengo que devolver el depósito en garantía. No sé si queda claro. Ahí sí podrías jugar. ¿Me expliqué? Pero si el contrato no lo dice, finalmente es un ingreso. Hoy ¿cuál es la propuesta del SAT? Insisto, hoy con todo este CFDI, ustedes si han leído la guía del SAT, me dice, cualquier dinero que se llegue a su cuenta bancaria, como persona física, como persona moral, si no está bien soportado contablemente, y si no tiene un documento que obviamente soporte la parte jurídica, argumentando qué es, si es renta, si es rentas pagadas por anticipado, si es depósito en garantía, si es anticipo de clientes y demás, si no está bien soportado, para efectos fiscales es ingreso, y se tiene que timbrar. ¿Me explicó? ¿Y cómo se tiene que timbrar? Como anticipo de clientes. Y ese anticipo de clientes, a decir del SAT, a través de la guía, sorpresa, causa IVA y causa impuesto a la renta para efectos de pagos provisionales. ¿Cuál es la moraleja? Identifiquen y soporten documentalmente todos los dineros que llegan a su empresa. ¿Queda claro? Está bien. Pues vamos a comenzar. Si quieren ya no le cambien, ya no le muevan nada a la máquina. Para que vea la presentación, porque ahí no sé qué pasó. Bueno, mientras tómense su cafecito. Bueno, me llamo José Antonio González y es que se les ha olvidado mi nombre. Porque luego doy cursos o doy clases, me acuerdo perfectamente cuando daba clase en la gloriosa ESCA. ¿Quién viene de la ESCA? Tepepan, eso. Es más, dense una, ¿verdad? Bueno, y todas las ESCAs, bueno, no hay problema. Dense un aplauso, chulada. Pregunta, amigo. Oye, José Antonio, esto es interesante, la donación, porque tenemos empresarios que reciben muy buenas cantidades de dinero en cuanto a los arrendamientos que hacen a sus propias empresas. Claro. Tiene el inmueble, se lo rentan a su propia empresa, la empresa lo deduce, pero él lo acumula. Claro. Con la reducción ciega. Sí, claro. Sí, obviamente, porque la empresa es la que carga con todos los gastos. Así es. Ahora bien, para que se lo hagamos llegar exento a la esposa, los hijos, debemos establecer un contrato de donación. Así es. Ante un notario, claro. preferentemente, ¿verdad? Ahora, yo creo que es conveniente asesorarse de un abogado, porque muchas veces los notarios no son muy abusados. ¿Cómo ves, no? Para dejarlo perfectamente claro, ahora cuando expido el CFDI que tengo que darle necesariamente al arrendatario para que lo pueda deducir, el fisco me va a estimar un ingreso ahí, me dice, oye, fíjate que yo tengo aquí este ingreso, CFDI. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué pasa ahorita con la nueva 3.3, la plataforma que dice pide un CFDI por el pago?
Entonces ahí, ¿cómo lo voy a manejar? Porque no va a llegar a mi cuenta, como dices. Pues llegó a mi cuenta, pues ya caí en el ingreso. Pero va a caer a la cuenta de la esposa y los hijos. Entonces ahí voy a expedir también el CFDI por el pago. Claro. Recuerden que, a ver, puntualizando, dos cosas. Todas las operaciones que hoy vamos a platicar, finalmente deben de cumplir con una serie de requisitos. Primero, si soy empresario, tienen que estar debidamente registradas en contabilidad. Número dos, deben de estar soportados si aplica con el CFDI. Si aplica. Número tres, deben de estar soportadas con un contrato, dependiendo la estrategia que quiera implementar. ¿De acuerdo? En el caso del donativo, obviamente el brinco que se da del CFDI para que llegue acá, pues lógicamente tiene que estar a través de un contrato. El Código Civil que dice que hablando de donativos, me dice, debo de donar bienes presentes y no futuros. Es decir, yo no puedo donar algo que yo no tengo. ¿Me explico? Y número dos, ese contrato, si bien es cierto en jurisprudencias en materia civil, no es necesaria la ratificación de firmas ante fedatario público. Adquiere un concepto que se llama fecha cierta. Sin embargo, por sugerencia y para darle más solidez a la estrategia, por sugerencia, sí es recomendable que se ratifiquen las firmas ante notario. ¿Para efectos de qué? De que le da fe pública a que la operación que estamos haciendo entre el contribuyente, que soy yo, y mi esposa o mis hijos, es real. Y en el entendido que son dos personalidades jurídicas diferentes. Ya no va a ser el ingreso mío, mejor dicho, el dinero ya va a ser de mi esposa, ya va a ser de mi hijo. ¿Sí me expliqué? Y algo bien importante, tengan mucho cuidado con los notarios, porque ayer casualmente me entero de que un notario que se había hecho una operación está inhabilitado, porque también los notarios están haciendo las cosas mal. De verdad, vamos a ver un ejemplo interesantísimo de un notario cuando realmente no conoce el tema, o retiene de más, o retiene de menos, o simplemente no retiene. Y el notario es responsable, solidario de cualquier retención cuando pase por sus manos, ¿me explicó? Dependiendo del tipo de operación que hagamos. Ahora, ya nada más para terminar el comentario. Ustedes tienen que emitir el CFDI y van a emitir un complemento por recepción de pago cuando la forma de pago sea PPD, pago en parcialidades o diferido, y aplica para honorarios, aplica para actividades empresariales, aplica para arrendamiento. ¿Me expliqué? Si hoy te doy el CFDI, ¿me explicó? Por arrendamiento. Y si soy persona física, el hecho que te lo dé no tiene implicaciones fiscales, porque no me lo pagas, no lo acumulo, no me lo pagas, no lo deduces. Sin embargo, me lo pagas la semana que entra, entonces ya tendría que darte un complemento por recepción de pago. ¿Me expliqué? Pero eso va a ser siempre y cuando el cobro sea con posterioridad al 30 de noviembre. En otras palabras, a partir del 1 de diciembre. Y a decirlo de la propia autoridad, ya no va a haber prórroga. Eso ya es una realidad. CFDI 3.3. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Pues vamos a empezar de manera formal. El tema se llama propuestas fiscales para generar ingresos a los socios. Y fui muy cuidadoso en el tema. No le quise poner estrategia fiscal porque al fisco no le gusta que hagamos estrategias. ¿Me explicó? En su caso le iba a poner a lo mejor ingeniería fiscal, que suena más interesante. ¿Me explicó? Tampoco le quise poner planeaciones fiscales porque al fisco no le gusta. ¿Me expliqué? Y una línea muy delgada entre una estrategia, entre una ingeniería, ¿de acuerdo? Chequen siempre los acuerdos no vinculativos del SAT, porque esos acuerdos me van a dar una pauta para saber si lo que estoy haciendo es viable o lo que estoy haciendo puede ser una simulación. ¿Y por qué menciono esto? Porque apunten un par de artículos que les van a ser de utilidad. El artículo 89 y 90 del Código Fiscal de la Federación señala lo siguiente: va a haber una responsabilidad de terceros. ¿Y quién es ese tercero? El asesor, el consultor, el auditor, el abogado. Cuando a través de una asesoría, obviamente, se proponga la disminución del pago de impuestos o contribuciones.
y estén involucrados acuerdos no vinculativos del SAT. Es decir, ¿qué le estoy diciendo entre líneas? Que para que ustedes queden limpios de cualquier tipo de sanción, tiene que decirle a su cliente, mira, la asesoría es esta, ¿me explicó? Y está soportada de acuerdo a la ley. Sin embargo, la autoridad la va a observar. ¿Por qué? Porque emitió un acuerdo no vinculativo. Y entonces yo tengo la obligación de decirle a mi cliente que existe un acuerdo no vinculativo. De lo contrario, si no le digo eso, esos artículos mencionan que van a sancionar al asesor, al consultor, al auditor o al abogado. Y las multas pueden ser superiores a 90,000 pesos. ¿De acuerdo? Que se llama sanciones a terceros. Porque finalmente quien paga el impuesto no somos nosotros, va a ser el contribuyente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ténganlo muy presente. Mande. No, todo por escrito, claro. O por correo electrónico, o por WhatsApp, pero dejar la evidencia. Sin embargo, aquí tenemos un planteamiento interesante. Si yo le digo una asesoría a mi cliente y de entrada te le estoy diciendo que es un acuerdo no vinculativo, pues esa asesoría seguramente no va a prosperar. ¿Sí me explicó? Sin embargo, la línea es muy delgada. ¿Por qué razón? Algo que en su momento se sugirió y era un parteaguas, porque finalmente fue un parteaguas, pago a través de, o manejo a través de lo que son cooperativas. Bien analizada la cooperativa, había muchos beneficios y los hay. Ahora, eso sigue siendo una posible asesoría, pero ¿cuál es la diferencia? De que muchos empresarios quieren crear su propia cooperativa para un beneficio fiscal, y eso se llama simulación. ¿Me expliqué? Los propios empresarios quieren crear su propia outsourcing y eso se llama simulación. ¿Me explicó? Ahora, ¿cuál es la idea? Que realmente tienen que ser prestadoras de servicio de personal reales, bien establecidas, o cooperativas reales y bien establecidas. Por ejemplo, ¿qué le han hecho hoy a Pascual Boing?